Bueno, vamos a ir desgranando esto. Hoy arrancamos una nueva inmersión detallada en nuestra pila de documentos. Y a ver, el tema es de esos que absolutamente todo el mundo cree conocer. Ya, el típico relato clásico. Exacto, pero que esconde un sinfín de secretos bajo la superficie, y yo personalmente estoy fascinada. Vamos a hacer un análisis exhaustivo del capítulo 7 del libro del Génesis. Eso es. Nos basamos específicamente en la versión Reina Valera, y vamos a utilizar una selección de textos de análisis exegético y teológico sobre este pasaje en concreto. Y bueno, la misión de hoy, para quienes nos escuchan, es ir mucho más allá de esa versión infantil casi de cuento ilustrado que a todos nos viene a la mente. Claro, el barquito de madera. Sí, con el arca flotando tranquilamente y un par de jirafas asomando el cuello por la ventana. Queremos descubrir lo que realmente contiene el texto original, que está lleno de sorpresas. Hay detalles geológicos, numéricos y teológicos que son impresionantes. Es que lo que resulta realmente interesante aquí es que cuando se deja de lado esa imagen tan simplificada y se aborda el rigor de estos textos antiguos, pues emerge una narrativa muchísimo más compleja. Quienes buscan comprender la historia antigua y la teología se van a encontrar con sorpresas bastante gordas. Desde luego. La idea es desmontar esos mitos tan arraigados en la cultura popular y a la vez explorar cómo estas fuentes abordaban conceptos inmensamente profundos sobre la justicia, la obediencia y, bueno, la pura gracia. Y desde una perspectiva psicológica, que a mí me parece apasionante, los detalles sobre los días previos al desastre son dignos de un análisis muy minucioso. Totalmente de acuerdo. Pues, a ver, el capítulo arranca después de lo que las fuentes describen como una espera verdaderamente monumental. Hablamos de 120 años de construcción y advertencias. Que se dice pronta. Ya te digo. Y entonces llega el llamado divino. Dios se dirige a Noé, que según el texto tiene nada menos que 600 años en ese momento. Pero hay un detalle lingüístico en los análisis exegéticos que cambia por completo la perspectiva de esta escena. Sí, fíjate en esto porque es vital. Dios no le dice a Noé, ve al arca. Ese es un matiz brillante que los analistas del hebreo original subrayan con muchísima fuerza. El texto dice de forma explícita, entra tú y toda tu casa en el arca. Entra tú. Exacto. Ese verbo entra, en lugar de ve, es interpretado por los teólogos como una sugerencia clarísima de que la presencia divina ya está en el interior. O sea que no es una orden fría desde fuera. Para nada. No es un general mandando a sus tropas a un refugio mientras él se queda a una distancia segura. Es una invitación. Es como si la deidad estuviera ya dentro del habitáculo, llamando a Noé, invitándola a entrar a un lugar donde le está esperando para protegerle. Yo estoy convencido de que este detalle lo cambia todo. Es precioso, la verdad. Y bueno, para justificar esa invitación, el texto menciona que Dios le dice a Noé que le ha visto justo delante de mí en esta generación. Pero si nos tenemos a los comentarios teológicos que estamos manejando, el término justo no parece referirse a una persona que jamás comete un error, ¿verdad? No, exacto. Los textos teológicos son muy cuidadosos al hacer esa distinción. No se trata de una perfección moral absoluta sin ningún tipo de fallo humano. Hay que situarse en el contexto de la literatura del Antiguo Oriente Próximo. Allí, ser justo se interpreta como llevar una vida caracterizada por la fe y, sobre todo, por una obediencia práctica constante. Una obediencia que se ve en los actos. Eso es. Se describe una época de extrema corrupción global. En medio de todo ese caos, la justicia de Noé no era un concepto filosófico abstracto o etéreo, era su disposición a actuar. Construir un barco gigantesco en tierra firme durante más de un siglo, pues es la manifestación física y rotunda de esa obediencia. Y hablando de los aspectos prácticos de esa construcción, hay un punto en los documentos que rompe por completo con la cultura popular. Y aquí vamos a arruinar probablemente la imagen de muchos juguetes de madera clásicos. Me temo que sí. Porque resulta que la idea de que los animales entraron simplemente de dos en dos es un mito, o al menos una simplificación enorme, porque las instrucciones exactas que detallan nuestras fuentes tienen mucha más tela. Esa es una de las grandes sorpresas al leer el texto original con detenimiento. La instrucción establece una distinción logística y categórica muy clara. A ver. Por un lado, están los animales descritos como no limpios, de los cuales efectivamente entra una sola pareja, un macho y una hembra. Vale,
hasta ahí como nos han contado siempre. Pero claro, por otro lado, el texto especifica que de los animales limpios deben entrar 7 parejas, 7 parejas. es decir, 14 ejemplares en total de cada especie limpia. 7 machos y 7 hembras. Y ojo, porque esta misma regla de las 7 parejas se aplica también para todas las aves. Madre mía. Claro, al leer esto, la primera pregunta que surge para nuestra audiencia y para cualquiera es ¿por qué hacer esa distinción? Además, si nos situamos en la línea temporal de los textos bíblicos, las leyes sobre pureza animal y lo que se consideraba limpio e inmundo son parte de las leyes mosaicas, que no aparecerían hasta cientos de años después con Moisés. Claro, parece un salto en el tiempo. Exacto. ¿Cómo explican las fuentes este aparente anacronismo y la necesidad de tantos animales de un solo tipo? Pues es una observación clave. Los analistas señalan que esto funciona como una anticipación literaria y teológica dentro del relato. Hay una razón histórica y de supervivencia muy potente detrás de esta exigencia logística. Los animales catalogados como limpios eran aquellos que el texto considera aptos para el sacrificio ritual y posteriormente para el consumo humano. Entiendo. Imagina que la narrativa solo hubiera incluido una pareja de ovejas, por ejemplo. Si luego Noé hubiera sacrificado una al salir del arca para agradecer la salvación, Que de hecho es lo que ocurre en el capítulo 8. efectivamente, pues si hubiera hecho eso con solo 2 ejemplares, habría provocado la extinción inmediata de la especie. Claro. Visto así, resulta ser un plan de repoblación a largo plazo sumamente pragmático. Se necesitaban más ejemplares para asegurar los sacrificios posteriores al cataclismo y para proveer alimento a la humanidad en esa nueva etapa, ya que las reglas sobre la dieta iban a cambiar drásticamente. Precisamente, desde el punto de vista de la gestión de recursos en un escenario postapocalíptico, tiene una lógica aplastante. Ya lo creo. Ahora, gestionar esos recursos y meter a toda esa fauna en un recinto cerrado es otro tema. Los comentarios exegéticos señalan algo muy curioso sobre cómo llegaron los animales allí. Uno podría imaginarse a Noé organizando cacerías globales o enviando expediciones durante años para atrapar a cada especie. Menudo trabajo. Imposible, claro. Pero el texto lo plantea de una forma muy distinta. Especifica que los animales vinieron a Noé al arca. Ese es un detalle que exonera la figura de Noé de una tarea logísticamente imposible de realizar por un humano. La narrativa establece que es la propia divinidad la que orquesta este movimiento masivo. Es como un instinto guiado. Exacto. La naturaleza responde a un llamado superior antes de que se desate el cataclismo. Es un elemento fundamental del relato para demostrar que el control del evento recae completamente en Dios, no en la capacidad de gestión humana. Vale. Entonces, pongámonos en situación basándonos en los datos que da el texto. Tenemos a los animales acomodados dentro de esa estructura inmensa y a la familia humana en el interior. Son 8 personas en total: Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las 3 esposas de sus hijos. Ya están todos dentro. Todos listos. Y es aquí donde los textos introducen un lapso de tiempo que a mí me resulta psicológicamente fascinante. Pasan 7 días completos, 7 días en los que están todos encerrados y no cae ni una sola gota de agua. Es que este periodo de espera es objeto de un análisis profundísimo en las fuentes teológicas. Es un espacio de silencio narrativo que invita a pensar en la pura tensión humana. Durante una semana entera, el mundo exterior, según el relato, sigue exactamente igual. El sol sale, la gente continúa con su rutina. Es inevitable preguntarse, desde un punto de vista psicológico, qué pasaba por la mente de esas 8 personas dentro de la estructura de madera. Que es que tuvo que ser angustioso. Totalmente. Habría dudas. El olor de los animales, el encierro, la total falta de indicios visuales de que un diluvio estuviera realmente cerca. Conecta mucho con la forma en que los seres humanos enfrentamos la anticipación de una crisis. Esa sensación de saber que algo drástico va a ocurrir, haber tomado todas las precauciones imaginables, pero ver que todo a tu alrededor parece dolorosamente normal. Y desde fuera, los analistas sugieren que debió haber incredulidad o burlas abiertas por parte de las personas que veían a esta familia metida en un barco enorme en tierra firme. Sin duda, es un escenario de presión externa e interna extrema. Pero los textos subrayan que la actitud de Noé se resume en una constancia absoluta. La frase que utiliza el autor es tajante. Hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Es la consumación de esa obediencia práctica de la que hablábamos al principio. Impresionante. Y justo en el clímax de esta tensa espera, llegamos al versículo 16,
que gran parte de la exégesis considera el punto de inflexión más conmovedor y teológicamente denso de todo el capítulo. Dice simplemente, «Y Jehová le cerró la puerta». Ese detalle es tremendo. Que no sea Noé quien eche el cerrojo de madera, sino que sea una acción divina desde el exterior. Los comentarios desglosan esto en un triple significado que merece muchísimo la pena repasar, porque le da una profundidad enorme a la historia. El primer punto que mencionan es la seguridad absoluta. Exactamente. Al ser cerrada desde fuera por la propia divinidad, la puerta queda sellada con una garantía que ninguna fuerza humana o natural puede alterar. Ni el pánico de una multitud intentando entrar a la desesperada al ver llover, ni la brutalidad de las aguas y las corrientes que estaban por desatarse podían forzar esa entrada. Quienes estaban dentro quedaban herméticamente protegidos. Y el segundo significado que extraen los teólogos de este cierre de la puerta está muy ligado a esos 7 días de silencio de los que hablábamos hace un momento. Lo interpretan como una demostración de paciencia y misericordia. Así lo exponen las fuentes. El hecho de que la puerta permaneciera abierta y accesible durante toda esa semana de silencio demuestra que en la narrativa teológica se esperó literalmente hasta el último segundo posible. Hasta el límite. Eso es. Representa un periodo de gracia extendido hasta su límite máximo. Pero paradójicamente, esto enlaza de inmediato con el tercer significado, que es el más severo de todos, la consumación del juicio. El límite temporal de la salvación, entiendo que las fuentes argumentan que una vez que la deidad cierra esa puerta, el tiempo de gracia se agota. Ya no hay oportunidad para nadie que haya quedado fuera. Y hay una perspectiva en los análisis que me parece muy reveladora sobre la psicología del personaje de Noé frente a este evento. Sí, la liberación de la carga. Exacto. Al ser Dios quien ejecuta el cierre de la puerta, Noé queda liberado de una carga emocional, que sería devastadora. No tiene que ser él quien dé un portazo en la cara a sus vecinos, a gente de su comunidad con la que ha convivido. Cuando el pánico estalle y el agua empieza a subir, es un acto soberano que le quita ese enorme peso moral de encima. Es una lectura muy aguda del texto, sí. La responsabilidad de ejecutar el límite entre la salvación y el castigo recae enteramente en lo divino. No es simplemente el receptor de la salvación, no es el verdugo de sus contemporáneos. Qué fuerte. Y hablando del castigo, es crucial entender cómo describen las fuentes la naturaleza del evento que ocurre a continuación. La interpretación popular suele quedarse muy corta al imaginar lo que el texto hebreo realmente plantea. Completamente. Cuando se menciona la palabra diluvio, la imagen mental automática es la de una borrasca muy intensa y muy prolongada. Mucha lluvia durante semanas y ya está. Pero los análisis geológicos y lingüísticos de estos pasajes dejan clarísimo que el autor no está describiendo una simple tormenta. Se trata de un cataclismo geológico global, una disrupción absoluta de la corteza y la atmósfera del planeta. Si se analiza la terminología al detalle, el texto describe dos orígenes simultáneos y distintos para las masas de agua. No fue solo precipitación desde las nubes. El relato menciona, en primer lugar, que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. ¡Qué frase tan potente! Lo es. En la cosmología antigua, y desde la perspectiva de una disrupción física a gran escala, esta expresión implica que vastos océanos subterráneos, reservas inmensas de agua que estaban confinadas bajo la corteza terrestre, irrumpieron hacia la superficie de forma extraordinariamente violenta. O sea, estamos hablando de fisuras oceánicas descomunales, la Tierra partiéndose literalmente en dos y muy probablemente terremotos y una actividad tectónica devastadora. Es un nivel de destrucción que va muchísimo más allá del agua. Es la estructura misma del planeta fracturándose. Tal cual. Y a esa irrupción subterránea se le suma la segunda fuente que menciona el texto, las cataratas de los cielos. Esto representa la lluvia torrencial incesante y opresiva cayendo a plomo durante 40 días y 40 noches. Y es interesante cómo el autor bíblico ancla este evento caótico en una cronología que es extremadamente precisa. Sí, lo de la fecha. Exacto. El texto detalla que todo esto comienza en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días del mes. Ese nivel de detalle temporal es súper llamativo. Parece el apunte del cuaderno de bitácora de un navegante. Los comentaristas suelen apuntar que dar una fecha tan milimétrica sirve para anclar la narrativa como un evento que los autores consideraban profundamente histórico, no solo una alegoría difusa o un mito vago. Le otorga un peso de cronicidad innegable dentro de la estructura del Génesis. Y luego están los datos numéricos sobre la magnitud real de la inundación que desafían por completo cualquier concepto de una simple crecida local.
Los analistas resaltan que el texto afirma explícitamente que las aguas subieron 15 codos por encima de las cumbres de las montañas más altas. 7 metros por encima del pico montañoso más elevado que existiera en ese momento. Eso significa la inversión total y absoluta del relieve terrestre. Y aquí hay otra corrección importante que hacen los textos sobre una idea errónea muy común que tenemos. Todo el mundo asocia el diluvio exclusivamente con esos 40 días y 40 noches de lluvia, pero ese no fue ni de lejos el tiempo total del evento. Es un dato fundamental que suele pasarse por alto sistemáticamente. La lluvia torrencial ininterrumpida cesó a los 40 días, efectivamente. Sin embargo, el texto señala que las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días. ¿150 días? Sí, es decir, el nivel del agua se mantuvo en su punto máximo de destrucción y dominio global durante meses, antes de que empezara a notarse el más mínimo descenso. Fue un estado prolongado de suspensión y devastación absoluta. Las fuentes en esta parte final del capítulo es verdaderamente sobrecogedor. El lenguaje del texto se vuelve deliberadamente repetitivo para no dejar ningún margen de duda sobre el resultado final. Repite que murió toda carne, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida. Reitera conceptos similares una y otra vez para enfatizar que la aniquilación fue universal. Y en medio de ese océano oscuro e infinito, sin puntos de referencia terrestres, la única imagen que queda es la de esa inmensa caja de madera. Solo sobrevivieron Noé y los que estaban con él, flotando en medio de la nada. Esa dualidad visual es verdaderamente el núcleo teológico de todo el pasaje. Nos presenta dos realidades absolutas coexistiendo en el mismo espacio y tiempo. Por un lado, el juicio llevado hasta sus últimas consecuencias, y por otro, la preservación milagrosa de un remanente humano y animal. Y eso nos lleva a la gran pregunta que intentan responder todos estos estudios exegéticos. Más allá de la logística de los animales, de las medidas exactas del nivel del agua o de la violenta geología del abismo, ¿cómo sintetizan los expertos el mensaje espiritual subyacente? ¿Qué intenta comunicar este texto a quien busca comprender su relevancia dentro de la teología histórica? Pues la mayoría de los documentos analizados coinciden en que el capítulo 7 del Génesis funciona como una de las demostraciones más contundentes del equilibrio en el carácter de Dios, tal y como lo entiende la tradición judeocristiana. Por una parte, expone una santidad absoluta que no puede tolerar para siempre la violencia y la corrupción que habían consumido a la humanidad, resultando en un juicio real y tangible. La parte más dura. ¿Sí? Pero simultáneamente subraya que la naturaleza divina siempre provee una vía de escape, un medio de gracia tangible para aquellos que confían y responden con obediencia. Es la tensión constante entre la severidad de la justicia y la profundidad de la misericordia. Y si avanzamos hacia cómo se interpreta esto en la teología posterior, las fuentes hacen muchísimo hincapié en el simbolismo cristiano que se extrae del arca, particularmente en la idea de la exclusividad de esa salvación. Efectivamente. Desde la perspectiva analítica del Nuevo Testamento y la exégesis cristiana posterior, el arca es vista como una tipología, es decir, una figura o representación anticipada de Jesucristo. El arca tenía una única puerta, estableciéndose como el único medio posible de supervivencia frente al cataclismo. No había alternativas. ¿Solo esa entrada? Exacto. Del mismo modo, la teología cristiana enseña que existe un único camino de redención. Así como los ocupantes del arca fueron preservados del juicio del agua, al estar físicamente dentro del refugio provisto, el creyente es preservado del juicio espiritual al depositar su fe en ese plan de redención. No importaba en absoluto lo bien que supiera nadar a alguien fuera del arca. La seguridad dependía exclusivamente de estar dentro. Es una forma muy gráfica y poderosa de ilustrar conceptos teológicos abstractos. Para recapitular todo el enorme terreno que hemos cubierto en este análisis de hoy, resulta fascinante comprobar la riqueza que aporta sumergirse en las fuentes originales y los comentarios expertos. Atrás queda la imagen simplista del cuento infantil. Totalmente superada. Hemos visto que la recolección de los animales fue una operación detallada que incluía 7 parejas de animales limpios con propósitos de supervivencia y culto futuros. Hemos explorado la abrumadora tensión psicológica de esperar 7 días en silencio absoluto dentro del arca. Hemos entendido el profundo peso de que fuera la propia mano divina la que cerrara la puerta desde fuera.
y hemos visualizado la inmensa brutalidad de un cataclismo geológico donde los abismos mismos se fracturaron. Es un texto literaria y teológicamente inagotable. Analizado con rigor, obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la obediencia humana, las consecuencias definitivas de la corrupción y los límites de la paciencia divina frente a la historia. Y para poner el broche final a esta inmersión detallada, queremos proponer una idea provocativa para quienes nos escuchan, algo que surge de los mismos datos que hemos comentado y que invita a una reflexión profunda. El texto deja claro que las aguas prevalecieron durante más de 150 días antes de empezar a bajar. Pero, ¿cómo sería el impacto psicológico del después? Ese momento tiene que ser tremendo. Imaginemos el momento en que meses más tarde esas únicas 8 personas salen finalmente de su refugio. Tras un juicio global donde las fuentes del gran abismo han reventado la corteza terrestre, el planeta que encuentran al abrir esa puerta debía ser completamente irreconocible. Un escenario verdaderamente sobrecogedor. No solo por la devastación física del terreno, sino por el vacío absoluto de vida. Exacto, se enfrentarían a un mundo sin ciudades, sin vecinos, sin historia reciente, un planeta totalmente alterado geológicamente y sumido en un silencio que debía resultar ensordecedor. Hablamos de un reinicio absoluto de la humanidad desde la zona cero. Es una imagen que nos invita a reflexionar intensamente sobre lo que significa la resiliencia en su estado más puro y el tremendo peso existencial de tener que empezar absolutamente todo de nuevo. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por seguirnos en este análisis minucioso de las fuentes. Ha sido un recorrido apasionante por un texto antiguo que, como hemos comprobado, sigue albergando una profundidad inmensa. Hasta la próxima inmersión.